Elementos de la programación a nivel del lenguaje de máquinas y el lenguaje ensamblador. Para comenzar a hablar sobre este tema, primero debemos dar una introducción acerca de lo que es un lenguaje de programación. Este es un lenguaje formal que fue diseñado para expresar procesos que pueden ser llevados a cabo por las máquinas. Este permite crear programas y controlar el comportamiento físico y lógico de las máquinas, usualmente utilizando algoritmos. A continuación, les daremos ejemplos de algoritmos. Además, para programar una máquina, se utiliza un código fuente, que son un conjunto de líneas de texto que le dan las instrucciones que debe seguir la computadora para dicho programa. Este código es escrito por un programador utilizando un lenguaje de programación. En el proceso de programación se siguen los siguientes pasos. Primero, se crea un desarrollo lógico del programa para resolver un problema en particular. Luego, se escribe la lógica del programa empleando un lenguaje de programación específico, es decir, esta sería la codificación del programa. Luego se procede con el ensamblaje o compilación del programa hasta convertirlo en lenguaje de máquina. Posteriormente, se prueba y depura el programa. En este proceso, se identifica y corrigen errores de programación. Y por último, se desarrolla la documentación del programa. Lo que es el ordenador como tal, siendo una máquina, solo entiende un lenguaje conocido como código binario o código máquina, y este consiste en ceros y unos. Esto se utiliza para codificar cualquier acción. Los lenguajes más próximos a lo que es el ordenador se denominan lenguajes de bajo nivel, y los que se encuentran más cercanos al lenguaje de los programadores y usuarios se denominan lenguajes de alto nivel. Los lenguajes de bajo nivel son lenguajes totalmente dependientes de la máquina, es decir, que el programa que se realiza con este tipo de lenguajes no se puede utilizar en otras máquinas. Al estar prácticamente diseñados a medida del hardware, aprovechan al máximo las características del mismo. Y dentro de este grupo se encuentran el lenguaje de máquina y el lenguaje ensamblador, que son los que ahondaremos en esta exposición. Pero antes de entrar en el tema de lo que es el lenguaje de máquina y el lenguaje ensamblador, vamos a definir lo que son los lenguajes de alto nivel. Estos son aquellos que se encuentran más cercanos al lenguaje natural que al lenguaje de máquina y están dirigidos a solucionar problemas mediante el uso de estructuras dinámicas de datos, que es algo muy utilizado en todos los lenguajes de programación, y son estructuras que pueden cambiar de tamaño durante la ejecución del programa. Estos nos permiten crear estructuras de datos que se adapten a las necesidades reales de un programa. Ahora sí, comenzaremos a hablar de lo que es el lenguaje de máquina. El lenguaje de máquina. El lenguaje de máquina fue el primero utilizado en la programación de las computadoras. Este era un código interpretado directamente por el microprocesador y estaba compuesto por un conjunto de instrucciones ejecutadas en secuencia que representaban las acciones que la máquina podría tomar. Dichas instrucciones constaban de un alfabeto binario, puesto que figuraban un conjunto de ceros y unos que al unirlos en series constituían las acciones elementales del computador. Estas instrucciones eran fácilmente leídas por la computadora, pero eran de difícil interpretación para el programador. Por esta razón, escribir programas en código o lenguaje a máquina resultaba ser una tarea con cierta dificultad. Por ende, se requería encontrar otro lenguaje para comunicarse que fuese fácil de escribir y de leer por el programador. Por ello, se fueron diseñando otros lenguajes de programación, los cuales facilitaron la escritura y posterior ejecución de los programas del computador. Ventajas. Entre las ventajas del lenguaje de máquina tenemos la posibilidad de cargar un programa sin necesidad de traducción posterior,
lo que se supone la velocidad de ejecución superior a cualquier otro lenguaje de programación. Desventajas: dificultad y lentitud en la codificación, poca fiabilidad, gran dificultad para verificar y poner a punto los programas. Y por último, los programas solo son ejecutables en el mismo procesador. Hablaré acerca del lenguaje ensamblador. El lenguaje ensamblador es una secuencia lógica de sentencias que realizan el mismo trabajo que en el lenguaje de máquina, pero con un lenguaje más sencillo, que permite al programador un trabajo más rápido y fácil al indicar las instrucciones al computador para que éste realice las tareas específicas. Existe una correspondencia uno a uno de las instrucciones del lenguaje de máquina y la del lenguaje ensamblador. Cada uno de los valores numéricos del lenguaje de máquina tiene una representación simbólica de 3 a 5 letras como instrucción del lenguaje ensamblador. Adicionalmente, este lenguaje proporciona un conjunto de pseudooperaciones, también conocidas como directivas del ensamblador, que sirven para definir datos, rutinas y todo tipo de información para que el programa ejecutable sea creado de determinada forma y en determinado lugar. Entre las características del lenguaje ensamblador tenemos que con este tipo de lenguaje se tiene un control muy preciso de las tareas realizadas por un microprocesador, por lo que se pueden crear segmentos de códigos difíciles o muy ineficientes de programar en un lenguaje de alto nivel, ya que entre otras cosas en el lenguaje ensamblador se dispone de instrucciones del CPU que generalmente no están disponibles en los lenguajes de alto nivel. Y también se puede controlar el tiempo en que tarda una rutina en ejecutarse e impedir que se interrumpa durante su ejecución. Entre las ventajas del lenguaje ensamblador tenemos que como este lenguaje trabaja directamente con el microprocesador al ejecutar un programa, pues como este lenguaje es el más cercano a la máquina, la computadora lo procesa más rápido. Un programa en ensamblador no ocupa mucho espacio en memoria porque no tiene que cargar librerías y demás como son los lenguajes de alto nivel. Y un lenguaje ensamblador es flexible porque todo lo que puede hacerse con una máquina puede hacerse en el lenguaje ensamblador de esta máquina. Los lenguajes de alto nivel tienen en una u otra forma limitantes para explotar al máximo los recursos de la máquina. O sea que en el lenguaje ensamblador se pueden hacer tareas específicas que en un lenguaje de alto nivel no se pueden llevar a cabo porque tienen ciertas limitantes que no se lo permiten. Entre las desventajas del lenguaje ensamblador tenemos el tiempo de programación. Como es un lenguaje de bajo nivel, requiere más instrucciones para realizar el mismo proceso en comparación con un lenguaje de alto nivel. Por otro lado, requiere de más cuidado por parte del programador, pues es propenso a que los errores de lógica se reflejen más fuertemente en la ejecución de este. Programas fuentes grandes. Por las mismas razones que aumenta el tiempo, crecen los programas fuentes. Simplemente requerimos más instrucciones primitivas para describir procesos equivalentes. Esto es una desventaja porque dificulta el mantenimiento de los programas y nuevamente reduce la productividad de los programadores. Peligro de afectar recursos inesperadamente. Que todo error que podamos cometer o todo riesgo que podamos tener podemos afectar los recursos de la máquina. Programar con este lenguaje lo más común que pueda pasar es que la máquina se bloquee o se reinicie. Y la falta de portabilidad, porque para cada máquina existe un lenguaje ensamblador. Por ello, evidentemente, no es una selección apropiada de lenguaje cuando deseamos codificar en una máquina y luego llevar los programas a otros sistemas operativos o modelos de computadora. Gracias.